Muy buenas noches. Gracias por estar aquí esta noche de fiesta, porque las inauguraciones de libros son siempre una fiesta. Mi nombre es Juan Carlos Sáez, yo soy el editor, de J.C. Sáez, editor, está muy creativo eso. Y tengo el honor hoy de presentar un nuevo libro. Nuestra editorial tiene una larga tradición, como ustedes saben, desde Roberto Maturana, pasando por Rafael Echeverría, Jodorowsky, innumerables autores, como Lobos. Y hay otra autora que está presente, Slovit Weiperman, gran actriz. Quiero empezar esta inauguración sin la presencia aún del doctor Mañalich, que está un poco atrasado, pero por respeto a las personas que han llegado, nos pareció que debemos iniciar, pidiendo disculpas. Y por lo tanto, lo primero que voy a hacer es saludar a la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez. Nos ha hecho el gran honor de asistir a esta presentación del libro de mi querido nuevo amigo, porque nosotros nos conocíamos hace muchos años con Mario, pero hemos generado una amistad editando este libro. Hemos conversado de lo divino, de lo humano y de todas aquellas cosas que no se pueden conversar en público. Tenemos presente también, extrañamente, porque a veces la ficción, la realidad supera la ficción, tenemos presente a Jessica Ruiz, a la heroína de esta novela. En algún momento alguien tendrá que explicarnos a nosotros cómo se escribe una novela con una heroína que se llama Jessica Ruiz, y luego ella se presenta en esta ocasión que nos hace el honor de estar aquí para acompañarnos. Los presentadores de este libro son, bueno, Mario Weissburg no requiere presentación, así que voy a pasar directamente a los presentadores. Son Julio Rojas, guionista, escritor, conocido por todos ustedes por El Caso 63 y otros textos y guiones. Caso 63, no tengo que decirlo, es uno de los éxitos mundiales de la creación chilena. Es 250 millones de auditores en distintos idiomas, 5 idiomas. Así que la opinión de él sobre un libro extraño como este, porque es una novela, pero también es ciencia, también es ficción, ya escucharemos las palabras de él, no son las mías, no son las importantes. Y también queremos presentar brevemente, antes de que llegue, lo presentaré después, evidentemente, cuando lo recibamos, al doctor Jaime Mañalich, que fue ministro de Salud durante un momento muy difícil de la vida de los chilenos, y que por lo tanto también nos hace notar que es un hombre muy interesado en la literatura y en la ciencia, un hombre en ese sentido muy versátil. Sin más, dejo a Julio Rojas con ustedes para comentar este libro. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Gracias. ¿Hola, se escucha? No. ¿No? ¿No, no? ¿Ahí sí? ¿No? ¿Aún no? ¿Más cerca? ¿Más cerca? No, no, no. ¿Está apagado? Quizá está apagado. No, está apagado. No, está apagado. ¿Me puedo ir ahí? Bueno. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno. Para mí es un placer y un honor estar comentando. Ahora sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Luego, ¿Te sale más cómodo aquí? ¿me sale? Sí, perfecto. Ahí sí. Gracias. Bueno, decía, ahí sí. Qué bueno.
Decía que para mí es un honor comentar un libro. Siempre cuando es el nacimiento de un libro, es el nacimiento de algo inmortal. Y son muchas cosas que son inmortales en esta realidad. El amor, quizás, ciertos fenómenos. Es todo tan transitorio. Un libro es inmortal, no va a sobrevivir y va a seguir creciendo en la mente de la gente. Ahora, es un doble placer porque es un libro de ciencia ficción, que es mi género favorito. La ciencia ficción es muy extraña, porque obviamente es ciencia. Y a diferencia de la fantasía, es que la ciencia ficción tiene un fundamento que, aunque parece en algún momento lejano, es un fundamento basado en las posibilidades reales. Los dragones que tiran fuego son bonitos, pero es fantasía porque un dragón jamás va. Bueno, primero tiene que haber un dragón y luego tiene que haber fuego. Hay una combinación extraña entre el mundo biológico y el mundo étnico que pareciera no conjugarse, pero es un género. La ciencia ficción es mucho más difícil, porque el que escribe ciencia ficción es alguien que tiene que saber de ciencia. La primera persona que escribe ciencia ficción es una joven de 18 años frente a un lago en Suiza. Esta joven había sido citada por su grupo de amigos, donde había un poeta, Lord Byron, Polidori, y hacen un juego que es ¿quién asusta más al resto? Muchos de sus compañeros de escritura deciden hacer cosas que tienen que ver con el mundo de la fantasía, de los fantasmas, de los vampiros. Sin embargo, Mary Shelley, o Mary Wollstonecraft, que es su nombre verdadero, decide que quiere intentar algo de ciencia ficción. ¿Y por qué decide que quiere hacer ciencia ficción? Porque en ese momento la electricidad se había descubierto que generaba movimientos musculares en las ranas y en los ahorcados. Y ella dice, si la electricidad genera movimientos involuntarios en los ahorcados, quizás la electricidad es la fuente de la vida y genera una novela de ciencia ficción que es Frankenstein, que tiene todos los elementos que fundan el género que ha seguido a lo largo de los años hasta este libro. Porque este libro también tiene un fundamento que tiene que ver con el límite entre la ciencia, lo que se debe hacer, lo que no se debería hacer, la humildad, la soberbia y las consecuencias. Mary Wollstonecraft habla sobre las consecuencias de llevar a la vida un ser artificial que es abandonado a su suerte. Si vemos las noticias, esto resuena muchísimo con lo que está sucediendo ahora con la inteligencia artificial, donde gente que no nos pidió permiso trae a la humanidad una tecnología que posiblemente es muy similar a traer un ser vivo al planeta, porque es un organismo pensante, no biológico, que toma decisiones. Por lo tanto, lo que estamos hablando, ¿qué tal? Perdón. Lo que estamos hablando de esta novela tiene un fundamento gigante en la tradición del género de ciencia ficción. Hablamos de que nuestra querida Jessica, que está por acá, ahí, Pero una señora que se llama Jessica, que es exactamente la protagonista, es una científica que empieza a juguetear con algo que parece ciencia ficción, pero que no lo es. La posibilidad de tomar organoides humanos, cerebrales, inyectarlos en otra especie y generar después una cadena de acontecimientos que no vamos a hablar, porque no queremos hacer spoiler, pero algo tan rupturista como tomar elementos de una especie, elementos neurales de una especie y ponerlos en ratones, por ejemplo, genera una cadena de eventos insospechados donde, como sucede en toda la ciencia, no podemos saber si esto es bueno o es malo. Igual que la inteligencia artificial, igual que Frankenstein. Frankenstein al comienzo fue creado para, supongo, igual que el golem, que es el antecesor de Frankenstein. Un rabino hace un bebado, un hombre que tiene que barrer la sinagoga. Nunca barre la sinagoga, sino que se vuelve contra el creador.
Frankenstein nunca genera el efecto que quería, sino que se vuelve contra el creador. Jessica hace algo y esto también puede que se vuelva contra no el creador, sino contra toda la humanidad. Entonces lo que yo quiero decir es que este libro no es un libro que tenga que ver que tiene que ver con una tradición de intervención, pero es muy entretenido. No es un libro que tiene que ver con una vocación de educación, pero uno comprende muchas cosas. Es un libro que tiene que ver sobre la posibilidad de hacernos pensar en las consecuencias de la ciencia. Y yo creo que es un debate gigante que nos tiene que quitar el sueño en estos momentos. ¿Cuáles son los límites de la ciencia? Estamos viviendo un momento completamente rupturista en la historia humana, y si alguien no reflexiona sobre la ciencia, significa que no está viviendo el momento histórico que no está vivir. Así que quiero agradecer a Mario por traer a la vida a Ecos de la Soberbia, porque es un libro que ni siquiera es de ciencia ficción, es de realismo puro, pero solamente falta un par de años para que se cumpla. Muchas gracias, Julio. Tengo el honor de presentar y darle bienvenida al doctor Jaime Maña, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Mi vista no funciona muy bien, pero me pareció ver a la señora Contralora de la República por aquí. Sí. Doña Dorothy, le juro que no he dado ninguna licencia. Así que estoy libre de culpa. Oye, perdonen Mario, Julio, por este atraso, pero yo sé que si ustedes leen el libro de Mario, Ecos de la Soberbia, me van a entender. Tengo una amiga, Jessica se llama, que es una científica de una universidad en Antofagasta. Es otra Jessica, no usted. Y esta Jessica me regaló el otro día una ratita. Y verdaderamente no podía salir de la casa, porque es una ratita tan simpática que yo le hago así y la ratita hace y yo le digo, mira el agua, y va a tomar agua. Una cuestión increíble. ¿Estás hablando en serio? No. Pero que sirva de excusa para introducir, que compren el libro para que entiendan el cuento. El libro de Mario es tremendo, tremendo. Yo les digo, desde que lo leí y pude leer desde la primera versión, que se llamaba El Diario de Jessica, en adelante, realmente ha sido una cuestión tremenda por lo que significa este libro, y es curioso, ¿no es cierto?, a lo mejor que de un país tan remoto como el nuestro aparezca un testimonio de esta magnitud que, insisto, vale la pena leer. El mar de fondo sobre el que se inscribe este libro es un momento complejo para la humanidad. En el libro del Génesis se dice, ustedes recuerdan, hagamos el hombre, dice Yahvé, Dios, quien fuere, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree, mande, y esto tiene que ver mucho con el cambio climático, en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra. Y luego le impuso un mandamiento. Hay que pensar que este mandamiento, que voy a señalar a continuación, se elabora entre el año hace 3.500, 2.500 años. Y este mandamiento dice, mira, de cualquier árbol del jardín tú puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Morirás sin remedio. La astuta serpiente minimiza la amenaza y dice, sabe Dios, comillas, que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Y seréis como dioses. ¿A pito de qué esta restricción, insisto, independiente de si este relato fue entregado, pero esta elaboración
de las distintas culturas, en el que básicamente lo que se dice es: no todo está permitido. No todo está permitido. Y de ello deriva todo el sistema jurídico del mundo, desde el Código de Hammurabi, las tablas de la ley, el derecho romano, el trabajo de doña Dorothy, deriva de esta cuestión, ¿sabes? No todo lo que es posible hacer lo vamos a hacer, vamos a tener ciertas limitaciones. Esta limitación es claramente de orden metafísico. Y en la medida que un ordenamiento superior a toda obligación moral se relativiza, como es la cultura de hoy, posmoderna, el creer que hay mandatos anteriores al individuo desaparece. Y por ello, Voltaire dice en su oportunidad: si Dios no existiera, habría que inventarlo. Porque esta cuestión así no va a andar. Sin embargo, la maldición ya había sido anunciada por Protágoras, quien dijo: el hombre, la mujer, el ser humano, en los tiempos que corren hay que tener cuidado, el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, no hay ninguna verdad objetiva de validez universal. En mi opinión, el último intento metafísico de tratar de encontrar que hay algo más allá del ser humano reside en Kant, que con sus imperativos categóricos nos dice algo equivalente como: no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y hay consejos evangélicos en la materia, y todo nuestro edificio moral está fundado de alguna manera en ese precepto. Dios ha muerto, exclama Nietzsche en La Gaia Ciencia, y después lo repite en ¿cómo se llama esto? En Zaratustra. Y en realidad no es una divinidad a la que hemos asesinado, porque dice: ¿quién mató a Dios? Se pregunta Nietzsche, ¿no es cierto? Él dice: no, la metafísica ha muerto. Lo que ha muerto, lo que es un cadáver hoy día, es la metafísica. Y por lo tanto, el mundo va a pertenece a una raza nueva, que él describe como superhombres, supermujeres. Durante el siglo XX se hacen tremendos intentos por encontrar dónde afirmarse, ¿no es cierto? Existencialismo, fenomenología, estructuralismo, pragmatismo, la escuela analítica de la lógica de Adorno, de Frankfurt. Leí, a propósito de tu motivación, Mínima Moralia de Adorno, que más deprimido que con tu libro. Pero también viene el caso de definir lo que llamamos determinismo tecnológico. El mismo Heidegger reflexiona sobre esto, y en un libro chiquitito, se llama La pregunta por la técnica, donde argumenta que la tecnología es en verdad una forma de revelación, una forma de entender el mundo que influye en cómo lo percibimos y nos relacionamos con él. Más tarde se define lo que se llama un determinismo fuerte, o sea que es la tecnología con su capacidad y por sí misma, por sí sola, la que determina el desarrollo social y cultural sin importar ningún otro factor. Imaginémonos lo que significa desde el punto de vista de la sociología moderna este aparato que no tiene más de 20 años. En una frase, con la ciencia que ha devenido solo en tecnología de utilidad. Hoy día la única ciencia que importa es la que sirve para algo y la que sirve para ganar dinero y poder, fundamentalmente. Entonces pareciera que efectivamente, a pesar de los consejos anteriores, hoy día se puede hacer todo, absolutamente todo lo que la tecnología permita hacer, si es que eso sirve para algo, para ganar poder, para ganar dinero, para sanar a la gente, pensemos bien, pero la ciencia ha devenido en tecnocracia, tecnología que está pensada solo en aquello que sirve para algo, utilitarista completo. El mundo de los ratones, el mundo murino. Desde hace décadas se viene expandiendo el estudio de células madre,
Todos nosotros venimos de células madre. Las células embrionarias son células madre, o sea que son capaces de desarrollarse en cualquier tipo de tejido, en músculo, en grasa, en neuronas, etc., ¿no? Y en ese sentido se está elaborando propuestas para incluso desarrollar órganos completos a partir de células madre. Yo me he dedicado siempre a trasplante de riñón, o sea, poner un riñón de un ser humano en otro. Ahora hay trasplantes de cerdo a personas, pero están las células madres con la promesa de poder desarrollar órganos completos a partir de estas células que ya no son de embriones, sino que son células primitivas de la piel, por ejemplo, inmaduras de la piel, que se desprograman para convertirse en células potenciales, pluripotenciales, y desarrollar el camino que quiera, por ejemplo, neuronas. Una neurona, o sea, un cuerpo de una célula nerviosa, es un cuerpo y un cable, un axón, que puede terminar en múltiples patitas, pero es básicamente, y vean esto, la trascendencia que tiene para lo que estamos hablando en este libro, es básicamente un compuesto, una célula de lógica binaria, 0-1, prendida, apagada, estímulo, sí, no. Y eso llevó a esta similitud con el lenguaje tecnológico o informático 0-1, llevó a John von Neumann a escribir en su última conferencia, estaba muriéndose ya de cáncer, el año 56, una comparación en cómo funcionan las máquinas, los computadores, año 56, y cómo funciona el cerebro humano, para decir es lo mismo. Es exactamente en la base lo mismo, lo que cambia las relaciones. De hecho, él trabaja con un computador que le prestan, que se llama MANIAC, que es el que da el título al último gran libro de Benjamin Labatut, donde describe a este señor von Neumann, ¿no es cierto?, en su vida, que además, si nos queda poco tiempo, ¿no es cierto?, si nos queda poco tiempo, es el padre del concepto de la destrucción mutua asegurada, porque él se dedicaba a teoría de juegos, von Neumann. ¿Qué quiere decir esto? El desarrollo de las bombas nucleares tiene que llegar a tal punto en que estemos seguros que si alguien parte, el otro responde y todos desaparecemos. Situación que ha producido una suerte de paz nuclear que va a durar muy poco, les quiero advertir. Desde que se lanzaron las bombas de Hiroshima, después hubo ensayos, pero como armas de destrucción masiva, desde el año 45 a la fecha, son muchos años, este concepto de von Neumann de la destrucción mutua asegurada es el que ha mantenido, ¿no es cierto?, la imposibilidad de usar armas atómicas en las guerras. Un área de muy difícil exploración científica es el cerebro humano, muy difícil. Y lo que se hace para explorarlo, lo que se ha hecho, es fundamentalmente cultivos celulares, o sea, en placas de laboratorio se ponen neuronas, ¿no es cierto?, y se les estimula con algo y se ve cómo funcionan, pero en realidad eso sirve de muy poco. Entonces, desde el año 97 del siglo pasado, se viene intentando implantar células primitivas que van a ser neuronas, células madre con capacidad de convertirse en neuronas, en cerebros de animales, no solo ratas, muchos otros animales han sido sujetos de experimentación de la inserción de estas células humanas para que se alojen ahí y poder estudiarla entonces, porque van a tener circulación, azúcar, etcétera, y van a poder entonces vivir, y van a vivir, como nos enseña Mario en su libro, la vida que dure la rata, que es de 3 años, según tú señalas, la expectativa de vida de una rata, de una lauchita chiquitita. En este sentido, la promesa que hay aquí detrás es gigantesca. Ustedes se imaginan la retina, o sea, el aparato con el que nosotros vemos en el ojo, son neuronas especificadas, o sea, es una parte del cerebro que sale y se implanta en el ojo, son neuronas. Imagínense lo que significaría que uno pudiera cultivar neuronas para transformarlas en retina humana y que alguien que no tiene desprendimiento de retina, lo que fuera, uno pudiera poner y esta persona recuperara la vista. O que una sección medular, por un choque, qué sé yo, la persona queda parapléjica, silla de ruedas, no puede caminar, se restaura este circuito neuronal y la persona vuelve a caminar. O sea, un milagro. Realmente la promesa,
o entender enfermedades como la esquizofrenia, la psicopatía, a producto de estos estudios. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Es que estos implantes representan una quimera. No una quimera en el sentido de una idea, no, una quimera en el sentido del término histórico de la palabra. Una quimera era esos seres fantásticos de, digamos, de la mitología, que tenían cabeza de hombre, cola de león, etcétera, como la efigie de Giza, perdón, la confusión lamentable, de Giza en Egipto. De Gaza. No hay efigie en Gaza, creo, pero ya. O sea, estamos hablando de que se produce quimerismo en dos genomas distintos, dos orígenes distintos que se toleran entre sí, porque estas células primitivas se insertan en los embriones de ratones antes de que desarrollen la glándula del timo, que es la que desarrolla una cantidad de linfocitos T, se llaman por timo, que se implantan en distintas partes y producen defensa. El año 2022, en esas cosas que pasan y uno no les da bola, la revista Nature, una revista muy prestigiada, como se ha comentado, publicó un artículo de un grupo estadounidense dirigido por Sergio Pascal, de Stanford. Y en este artículo lo que se describe, ¿tú lo dijiste ya? ¿Así? No. Lo que se describe es que estas neuronas implantadas en una parte sensitiva del cerebro de la rata, cuando se las estimula directamente con una luz azul, esto es ciencia, no es ficción, es ciencia, verdad, publicado, experimentos reales, se estimulan con una luz, con unos receptores, se estimulan con una luz azul, la rata reacciona y la rata puede cambiar su conducta pavlovianamente, o sea, por reflejos condicionados, puede cambiar su conducta de acuerdo a cómo se usan esos estímulos. Rata come, rata esto, se capacitan y las ratas pueden aprender conductas nuevas. Esto es lo que dice la revista Nature el año 2022, hace 3 años, no alcanzan a ser 3 años todavía. El reporte generó una repercusión inmediata en todo el mundo. O sea, la cantidad de publicaciones que hubo en relación a esta revelación, específicamente replicadas por el New York Times, y las preguntas eran obvias. Oye, ¿estas roedores son humanos o son personas? ¿O son ratones? ¿Pueden sentir? ¿Pueden sufrir? ¿No será bueno que paremos estos experimentos un rato para que entendamos de qué se trata? Esto, o sea, un implante de neuronas en un cerebro de ratas que cambia la conducta de la rata, ya no es una quimera. No es una quimera, es una singularidad, que es un concepto con el cual hay que acostumbrarse, así como la inteligencia artificial ampliada es o va a ser una singularidad. Esto es una singularidad. ¿Y por qué una singularidad? Porque marca un avance tecnológico que cambia para siempre la historia de la humanidad. Esto que relata Mario en Ecos de la Soberbia se va a repetir y se va a escuchar por años, va a repetirse, y cuando vaya a otros animales, ¿para qué hablar? En ese sentido, esto es como, insisto, como la inteligencia artificial ampliada, y por eso también les aprovecho de recomendar, ya que estamos aquí para ofrecer, el gran libro de Julio Rojas, aquí presente, que ojalá me lo dedique, después lo pagué, me lo dedique, porque en realidad habla muy claramente de lo que significa esa otra singularidad que es la inteligencia artificial. Hoy el mercado de organoides, estos grupos de neuronas o células que se implantan en animales, mueve un mercado de 2,3 billones de dólares. Se oferta en todas partes. Laboratorios, Fisher, Scientific. Ustedes ven, vendo organoides, vendo para experimentos. O sea, es una cuestión que ya está en el mercado. El crecimiento es exponencial y ya se están formando conjuntos de organoides, de estos grupos de células, que se llaman asambloides. O sea, poner en distintas partes, listo. Al leer artículos científicos, hoy día constatamos que hay una verdadera guerra murino-armamentista. ¿Y por qué digo murino-armamentista? Porque igual que en todos los laboratorios donde se potenció el virus del COVID para que fuera capaz de infectar a humanos,
se haya liberado de un laboratorio o haya sido una mutación espontánea. Todos estos laboratorios y los que están en estos reportes son controlados por los ministros de defensa de cada uno de esos países. No por la agencia no sé qué de investigación, no, por el Ministerio de Defensa es el que tiene control sobre estos desarrollos. Y lean el libro de Mario porque él lo desarrolla con más cuidado. El autor. ¿Me he demorado mucho, Mario? No, está escrito. No, falta mucho. No, es que, ¿sabes lo que pasa? No, ¿sabes lo que pasa? Oye, lo que pasa es que con la señora Dorotea y uno habiendo sido ministro, tiene mucho tema. Mucho tema, entonces uno dice, me pasaré. Ya, dele nomás. El autor. Mario es famosísimo por su tremenda contribución en el ámbito de las políticas públicas, específicamente en el ámbito de la gestión, la educación, el servicio civil y la ingeniería de sistemas. Y lo ha hecho siempre basándose en datos, en evidencia y siempre pensando, elaborando propuestas que a veces sorprenden. Imagínense que este señor publicó hace poco un estudio muy acabado diciendo que el Estado chileno es muy eficiente. O sea, una cuestión que uno dice, ¿de qué está hablando? ¿Qué tomó? ¿Qué fumó? Pero ustedes leen después el informe y dicen, mire, parece que tiene razón. Y pone ahí y lo defiende con chat y esto, otro. Y dice, no, esta cuestión es así. Chile, el Estado de Chile es uno de los mejores de América Latina. Y lo dice él. ¿Cierto? Lo dice la OSD. Lo dice la OSD. Pero que lo diga Mario tiene mucho más fuerza. Como libros él ha escrito mucho, se acabó el recreo, educación para el siglo XXI, introducción a la gestión pública, tejado de vidrio, etc. Pero también es necesario señalar que ha escrito libros no técnicos, entre ellos, ¿no es cierto?, el Recuerdos Descabellados, que es una suerte de autobiografía que tiene capítulos para matarse de la risa, como cuando en México tratan de seducirlo, de invitarlo, en una parte que uno se mata de la risa, como lo cuenta Mario. Ustedes como lo ven con sus años, no, el hombre tenía arrastre. 30 años atrás, pero bueno. Publicó su primer esfuerzo en ciencia ficción pura con este librito que se llama El Diario de Quiro, divulgación científica para principiantes y no tan principiantes, que debería reeditarlo, que sigue un poco la línea de Isaac Asimov. Mario sufre de una curiosidad sin límite. Siempre tiene esa capacidad de sorprenderse de todo lo nuevo. Ahora está loco con la inteligencia artificial. Loco. O sea, lo único que habla es, mira lo que hice con esto, con lo otro, lo demás allá, y manda WhatsApp, en fin. Y en ese sentido, a mí me tocó presenciar esto. Mario leyó en un periódico diario de la capital, que no voy a nombrar para no hacer propaganda a nadie, un resumen del artículo del New York Times. Entonces dijo, ¿y qué será esta cuestión? Y se fue al artículo de Nature. A ver. ¿Y qué es lo que pasó? En este lanzamiento a la búsqueda y con su inteligencia característica, dijo, esto es un cambio revolucionario. Nadie ha escrito en el mundo de este tema, nadie. O sea, todo lo que hay son artículos científicos, la primera persona en el mundo que se atreve a especular más allá de lo que Y en ese sentido, él sucumbe, como digo, al conocer esto, a escribir Ecos de la Soberbia, que no se lo pierdan por ningún motivo. En este libro, ya se mencionó, Mario concibe a una joven científica, mi amiga Jessica, de una imaginaria universidad chilena, y Mario hace converger la ciencia con la ficción. Por eso él dice muy bien, esto es un relato de ciencia con ficción, porque se basa en ciencia dura de verdad. Y en ese sentido nos lleva al borde del precipicio, al borde. Yo le digo, si uno lee esto con calma, no hace como una cosita, lo lee con calma, le da un sudor frío en la nuca, porque dice, estamos hablando de algo
completamente diferente a lo que yo entendía acá hasta ahora que es el mundo. Y él desliza una pregunta clave. ¿En qué momento este murino quimera humanizado empieza a ser persona? Porque se ponen unas células madre y se conectan, no sabemos si al azar o dirigidas por qué, se conectan con otras partes del cerebro de la rata y otros animales muy cercanos a nosotros también, y empiezan a desarrollar cambios de conducta. Entonces, ¿en qué momento, insisto, y uno tiene derecho a sacrificar estos semi-humanos, estos post-murinos, digamos, o transmurinos? Mario ha abierto una caja. La que abrió Pandora contiene todas las amenazas que puede enfrentar la humanidad y que equivalen a los jinetes del Apocalipsis de Juan, el evangelista. En el fondo de esta caja, ustedes se acuerdan, Pandora retiene un solo genio, que es el genio de la esperanza. De la esperanza. Y por eso yo creo que deberíamos proponer a Mario, para la segunda parte de Ecos de la Soberbia, que es imprescindible tenerlo. Edítalo, porque si no se lo va a llevar otra editorial. Edítalo. Así que, y el título que debería tener esta segunda parte, Mario, te lo rogamos por favor para poder dormir tranquilo, es Ecos de la Esperanza. Por favor, Mario. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar al autor, pero quiero hacer dos anuncios. El primero es que como ustedes no han tenido los ejemplares, se los dejé aquí. Doctor, por favor, su ejemplar ahí. No, ahí. Aquí, gracias. Eso. La segunda, que no se vayan porque después es el rico vino de honor. Vamos a escuchar a mi querido amigo Mario Weisblut, con quien, ¿no es cierto?, estamos soñando los siguientes libros, pero como yo conozco el mundo editorial, yo sé que Planeta va a estar ahí por ahí escuchando o Random House. Bueno, muchas gracias. Cuando yo escuchaba a los comentaristas, una parte de mí decía, y tanta cosa por esta cagada de libro. Me sentí como overrated, se diría, ¿no? Pero bueno. Yo voy a contar más bien del origen del libro, ¿no? Para no hacer spoiler, como que dice. Sí. Como bien dice mi amigo Jaime, con quien nos juntamos religiosamente cada cierto tiempo a almorzar, yo soy un fanático de la divulgación científica, en general. O sea, me leo las síntesis de la revista Science, de Nature, paso pegado al YouTube viendo lo que están descubriendo en las estrellas, la astronomía. O sea, eso es como mi afición, es mi hobby, es leer de divulgación científica. Y en medio de todo eso me topé con este artículo que menciona Jaime, que ya no fue leer nomás la noticia del New York Times, sino que a ver, vamos a ver qué es esto. Y la verdad me espanté. Es decir, esto efectivamente es poner células del cerebro humano en cerebro de rata. Una parte que no alcanzó a decir Jaime es que estas células no solo prosperaron dentro del cerebro de los embriones de rata, sino que cuando la rata creció ocuparon un tercio del cerebro completo de la rata. Y pasaron a controlar no solamente lo que veía la rata, sino que las funciones motoras de la rata. O sea, en el fondo se produjo una hibridación completa. Que uno se pregunta, ¿y qué pasaría si en vez de 30 era 50? ¿O 60? ¿Qué pasaría si mañana lo hacen en un chimpancé? Y vamos a tener de pronto orangutanes o chimpancés con la mitad del cerebro humano haciendo quién sabe qué cosas, militares o no militares. O sea, dije, this is big shit, ¿no? O sea, realmente
Y por eso me lancé a escribirlo. Y en uno de los primeros orígenes de esto, una versión muy inicial, se la mandé a mi amigo Jaime. Jaime me invitó a almorzar y me dijo: Mario, esto lo tenemos que publicar en el mundo. Ya, o sea, no, really, o sea, no, él se puso, ¿no es cierto? Me insufló muchas ganas. No solo eso, sino que me mandó, ex ministro de Salud, de Salud, ocupado que me mandó cuidadosas observaciones al texto, pero desde comas hasta palabras. O sea, actuó verdaderamente como un editor antes de que yo llegara a Juan Carlos. Pero no tenía editor para esto. Todavía no era un proyecto de libro. Hasta que un día, almorzando con otro amigo que creo que anda por aquí, Andrés Weintraub, que está levantando la mano por ahí, le dije que estaba complicado con esto porque estaba seguro que a Random no le iba a interesar. ¿Qué hago? Y me dijo: oye, pero Mario, Juan Carlos Sáenz, pues, editor, ingeniero de la Escuela de Ingeniería. Y se lo mandé a Juan Carlos. Juan Carlos tuvo una muy eufórica reacción. Dijo: esto lo vamos a publicar. ¿Ya? Pero cuando ya le mandé una versión 1.2, por decirlo así, a Juan Carlos, un día Juan Carlos me llamó y me bajó los ánimos así, pero como... ¿no? Digo: Mario, tenés que hacer esta cuestión. Tú escribes ficción como si fuera un ensayo. Esto es lo más fome del mundo. Las novelas tienen otra cosa. Mi hijo Andrés también ahí me regañó porque yo no había leído El viaje del héroe, ¿no? Y las novelas tienen que tener buenos, malos, traiciones, amores. O sea, el lector tiene que estar con ganas de dar vuelta a la página, porque eso es una novela. Y la verdad es que me hizo polvo el libro, pero no la idea. O sea, la idea le seguía encantando, pero hubo que realmente meterle mano. Y yo debo decirles que este vendría siendo el 7º libro que he publicado. Han sido 5 ensayos, una memoria que es otra cosa que no sé lo que es, pero yo nunca había tenido un editor tan prolijo, dedicado amorosamente, en el buen sentido de la palabra, a este libro. De repente me llamaba: Mario, pero es que, pucha, hay demasiadas comillas, ¿no? Y después me metía... Esta palabra es un anglicismo que no se usa, ¿no? Y realmente yo no había visto nunca un editor tan quisquilloso y tan preocupado de la finura del texto como Juan Carlos. Así que también un aplauso por su trabajo. Y solamente para terminar, porque ya hay ganas de vino, que está aquí al ladito. Y después de todo esto, me llega un mail. Por cierto, este libro tiene una heroína que se llama Jessica Ruiz. Nombre que le pongo? Jessica Ruiz, ¿no? Jessica Ruiz. Sonaba, sí. Y me dice: Mario, está confirmado para ir al lanzamiento Jessica Ruiz. ¿Existe Jessica Ruiz? Sí existe, y además es pariente política mía, hombre. Perdón, Jessica, por haber abusado, violado tu intimidad con este nombre, pero aclaro que no tiene nada que ver. Aunque Jessica Ruiz, debo decirlo también, que es muy amorosa. ¿Ah? Jessica es amorosa, es trabajadora, sufre mucho, a veces le sale el sudor por la frente cada vez que se pone nerviosa. Es un personaje amable, amorosable, ¿no? También hay por ahí una desgraciada, porque por indicaciones aquí de mi editor tuve que ponerle drama al asunto.
respetando la idea central de esto que está pasando. Pero no digan quién es. No digo quién es, no digo quién es. Hay complicaciones. Así que ha sido todo un trayecto en que agradezco a Julio también cuando leyó esta primera versión. Julio Rojas, 250 millones de ejemplares. Y me escribe un chat que dice, me encantó. ¡Wow! ¿No? También me dejó plop. Y algo me dijiste que parecía el guión de una película. Sí. Así que mi hijo Andrés, que es cineasta, ya sabemos cuál es el próximo.